Hola, bienvenido a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. Nuestro video de hoy tratará sobre osciloscopios analógicos y digitales. Los temas que veremos serán funcionalidad de los osciloscopios, diferencias, ventajas y desventajas. Ambos osciloscopios, tanto el analógico como el digital, cumplen con la misma función, mostrar la señal eléctrica en la pantalla. Sin embargo, la forma en que procesan las señales es la principal diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, el osciloscopio analógico toma la señal de entrada, la procesa internamente y nos la muestra en la pantalla en un tubo de rayos catódicos. Mientras que el osciloscopio digital toma la señal de entrada, la digitaliza y nos la muestra en la pantalla, que puede ser una pantalla LCD, incluso una de tubo de rayos catódicos o alguna otra configuración. El osciloscopio digital también nos permite ver las señales con diferentes colores para que sea fácil identificar. Esta señal se puede almacenar. La configuración también nos muestra mediciones automáticas e incluso tiene puertos de conexión externos, ya sea para almacenar en memoria o para comunicarnos con otro elemento como un computador. Si comparamos el trazo de ambos osciloscopios y le bajamos el tiempo a cada uno de ellos, podemos ver que en el analógico se pierde parte de la señal porque se empieza a borrar, mientras que en el digital siempre permanece. Finalmente, el osciloscopio analógico será más económico que el osciloscopio digital. En resumen, hoy vimos la diferencia entre osciloscopios analógicos y digitales, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y hasta aquí nuestra sesión de osciloscopios analógicos y digitales. En nuestro próximo video veremos panel de control de un osciloscopio analógico.